Qué gusto y gracias por la invitación, por estar en este magno evento para ofrecer este conversatorio de obesidad, éxito sin pretextos. Aquí vamos a ver todo el tema y el panorama para que todos tengamos una idea más clara de cómo tener éxito con nuestros pacientes. Obesidad, éxito sin pretextos. Este contexto de esta conferencia, aparte que nos va a dar ese panorama acerca de cómo poder tener ese logro con el paciente debido a también a lo que hemos aprendido durante el congreso, pues vamos a hacer una dinámica muy interesante. Pero siempre partimos de un ejemplo donde empecemos a tener un paciente, ¿no? Lo vamos a aventurar y vamos a ver casos de otros pacientes con éxito, pero dentro de este éxito, no solamente es de que tenga sobrepeso, obesidad, sino llevar una parte cuantitativa y obviamente llevar un seguimiento bastante preciso de nuestro paciente. En este caso, vamos a estar observando el índice de masa corporal, la masa grasa y en este caso ver el seguimiento. Esto le encanta al paciente. Y al tener esa parte de éxito, no es solamente en la parte física, sino que en la parte del conocimiento de la psicología, de la alimentación, no solamente es decir, échale ganas, dale esa virtud al paciente, no, tenemos que hacer una sinergia entre varias áreas, la medicina interna, el médico endocrinólogo, el psicólogo, el psiquiatra, el nutriólogo, el entrenador físico. Entonces tiene que ser multifactorial este aspecto de apoyo con este paciente. Y lo podemos llevar de la mano, sí, y en este congreso tenemos todas las herramientas para hacerlo. Aquí lo vamos a concretar perfectamente. Ahora bien, ¿la obesidad la podemos ver como un iceberg? No, tenemos que ver el fondo del iceberg en donde tenemos que analizar desde el aspecto genético, la ansiedad, la resistencia a la leptina, la microbiota, la disfunción hipotalámica, las bebidas endulzantes, todos estos temas epigenéticos, la densidad energética de los alimentos, la depresión, todo es un trasfondo que se va a unir entre ello y vamos a tener que ver toda la relación entre una disfunción hipotalámica con el medio ambiente, con una dieta pobre en energía o en alta en energía, los factores de alimentación emocional, antibióticos, medicamentos, alteración del ciclo circadiano, todo esto tenemos que ver para ver cómo está esta disfunción y cómo lo está regulando nuestro cuerpo de manera fisiológica. Y llegamos a la conclusión que la obesidad sí es una enfermedad, porque en conjunto tenemos ahí temas que resolver. Entonces, al tener este punto de vista bien claro, podemos entender por qué nuestro paciente, como nos muestran estas gráficas, por qué el paciente en un inicio dice, ok, me voy a poner a bajar de peso, pero lo logro, me desaparezco, sube, recupera peso, se mantiene en peso, no cumplió la dieta, se desaparece un año, vamos a ponerle en el caso de la pandemia, reaparece y de pronto da un bajón, porque toma decisiones, porque ya tomó conciencia, y más en esta época prepandémica que vivimos, de la transpandémica, pues observamos que muchos pacientes no tomaron la decisión de continuar la consulta nutricional, la consulta de bajar de peso, y se aparecieron en la época donde ya aparece la actividad híbrida laboral. Entonces, al llevar esta secuencia gráfica, pues entonces ya tenemos un nuevo ataque por la situación de ganancia de peso próxima durante la pandemia. Entonces, ahí graficando, tenemos una caída muy interesante del paciente porque llegó decidido. Y esa decisión tenemos que entenderla que también pudo haber sucedido por una situación de vías de regulación metabólica que hay en nuestro organismo. So, es muy complejo este mapa, pero dentro de este mapa encontramos 3 puntos importantes. El efecto que pueden tener
los planes de alimentación ya estudiados, también los medicamentos que pudieran ser los que te pueden apoyar para reducir de peso y la parte de la actividad física. En este amplio panorama, en este mapa, podemos encontrar localizado ya lo que es esas regulaciones. Ahora, al tener estas regulaciones bien entendidas y el aspecto mental y decisivo del paciente, pues entra también el comportamiento de otras situaciones como es las 60 variantes de la respuesta para poder bajar de peso identificadas ya. Si tenemos identificado estos 60 valores, ¿sí?, en donde tenemos deficiencia de leptina, deficiencia de POMC, deficiencia de BDNF y también la parte de la menopausia, la peripubertad, todas estas complicaciones que pudieran aparecer para poder lograr la reducción del porcentaje de grasa de nuestro paciente, es ahí donde tenemos que tener muy claro las respuestas que tenemos, incluso hasta con las cirugías metabólicas. Con el caso del bypass puede haber una respuesta, puede haber una resistencia o la banda gástrica o el uso de topiramato o también manejar una vida saludable. Entonces todo lo que rodea al paciente lo tenemos que tener en cuenta para que estemos entendiendo bien la homeostasis, ¿sí?, de la reducción de peso. Ahora, el peso sí le vamos a ayudar mucho al paciente a aclararlo en la situación de el balance energético, pero también ver y analizar lo que es la grasa visceral. Esta parte de la grasa visceral a mí me encanta porque me ha dado resultado en lo personal. He platicado con muchos de los expertos en donde podemos diagnosticar perfectamente la grasa intraabdominal y sobre eso empezar a trabajar con ejercicio, con alimentación, pero mucho tiene que ver el hábito del estrés, de cómo está manejando su nueva carga de estrés en este modo que vivimos, que pasamos de la pandemia, y que esto va a dar una pauta de que se estuvo en un confinamiento y que empezó a aumentar de peso por estrés y por alimentación, y que durmió menos, y que no ajustó sus horarios de comida, y que entró a la fase híbrida y luego a la presencial, se complica. Se complica y es cuando el paciente va al consultorio y nos pide, por favor, reducir de peso. ¿Por qué? Porque el abdomen me creció, se me hizo un abdomen doblemente voluptuoso y no entiende el por qué. Nosotros tenemos el poder, si diagnosticamos perfectamente esta situación, pues entonces lo vamos a ayudar a que logre sus metas, pero entendiendo perfectamente el antecedente que trae, el medio ambiente y los genes, el entorno familiar, porque no solamente el paciente vive solo o vive con la esposa o vive con la familia, o durante la pandemia ahorraron dinero y se fueron a vivir todos a una misma casa o se cambiaron de domicilio y los patrones alimenticios fueron cambiando. Muchos empezaron a comer un poquito más, se creyeron chefs, y es ahí donde empieza el desorden de haber comido mucha pasta, beber demasiado alcohol. También la educación, y lo tomamos del ejemplo de Estados Unidos, en donde en ciertas clases sociales existe más obesidad que en otras. Pero aquí en México, lo que tenemos que entender de nuestra población es que nuestra clase media trabajadora, pues ahorita está dividida en diferentes segmentos, la que está confinada, la que está trabajando de manera remota, la híbrida y la presencial. Entonces, también te sales de una esfera en donde el seguimiento profesional debemos de hacerlo de una manera más aterrizada, más amigable, más empático con el paciente y tener creatividad. Esa creatividad, ahí es donde entra nuestro escauteo. El escauteo profesional en donde nos tenemos que hundir
para tener éxito hacia lo que es el área gastronómica, a lo que es el área de la actividad física, entrar dentro del terreno de la psicología, no estar solos en esta aventura con el paciente, sino que poder como nutriólogos, en este caso, pues encontrar la mejor vía alternativa para recomendar la alimentación. Sí tenemos diferentes tipos de planes de alimentación, la baja en carbohidratos, alta en carbohidratos y baja en grasa, también la alta en proteína, la índice glicémico bajo, la dieta que es baja en calorías. Entonces, aquí este plan de alimentación va a ser más personalizado. Tenemos que enfatizar mucho la personalización del plan de alimentación en base al diagnóstico de la grasa visceral. Cuando ya tenemos esos diagnósticos, le podemos ofrecer al paciente simplemente una oferta, pero obviamente va a entrar el cuerpo tal vez hasta en una resistencia de la bajada de peso. Aún así, cualquiera de los planes de alimentación van a ayudar al paciente a reducir ese porcentaje de grasa, pero va a tener una recuperación. La defensa de la grasa, del peso graso. Y esa parte la debemos de entender por la situación tal vez del efecto metabólico de la dieta. Aquí el efecto metabólico de la dieta es ahí donde debemos de medir, y esto se los comparto porque ha dado resultado con los pacientes, medir sus glucosas postprandiales, medir sus ayunos, tanto al levantarse, antes de comer y antes de cenar, ver esa parte con los pacientes que padecen de sobrepeso, obesidad o que ganaron más peso en la pandemia, de cómo poder lograr ese manejo de tus glicemias postprandiales. Ahí está parte también del éxito. Cómo ir educando al paciente, decirle, mira, cómprate un glucómetro portátil o un glucómetro que lleves el chip en el brazo y el sensor a cada 30 minutos vas a medir después de haber ingerido tu desayuno a las 2 horas, a las 3 horas y vamos viendo el efecto metabólico. Eso ha causado bastante apego al paciente y bastante empatía, porque en esta pandemia aprendimos muchas cosas, a cómo poder ser más empáticos hasta con la tecnología y la tecnología empática hacia lo que necesita el paciente. Entonces, estas herramientas, porque mucha gente compró mucho equipo de diagnóstico, mucho equipo para hacer ejercicio, mucho digital, incluso hicieron muchos de los software que hay de ejercicio o entraron a YouTube y pues no llevaron también, llevan un récord, eso sí, por los software que traen estos aparatos, pero ¿cuál es la mejor indicación ante tanta tecnología? Porque abruma de repente que llega el paciente y te dice, híjoles, conseguí esto, encontré lo otro, ¿cómo lo puedo hacer? Y más cuando la consulta era en línea y ahora ya es presencial, bueno, llegan casi con todos los gadgets, ¿no? Ahora, el manejo de la glucosa postprandial es la clave lejos de las calorías, porque no lo ponemos en riesgo con dietas peligrosas, altas en proteínas, y llevas un mejor control también incluso del manejo de lo que encuentra por internet. Entonces es ahí donde empezamos a tener una aventura con la dieta de índice glicémico bajo. A mí me encanta mucho este plan de alimentación porque permite que el paciente coma ciertas frutas que han sido prohibidas. Si nos hundimos y sumergimos y escauteamos lo que es el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, vamos a encontrar en las tablas que, lejos de las calorías, el índice glicémico podría echarnos mucho la mano para trabajar perfectamente con el paciente en su cerebro hedónico, para crear un cerebro consciente y luego tener un cerebro metabólico. Entonces, desde el punto de vista, vamos a ponerle neurológico, neurobiológico, pues vamos a tener satisfecho más al paciente con alimentos y más tranquilo para que tenga más apego al plan de alimentación. Por ejemplo, si nosotros nos hundimos
sobre el conocimiento del mango, porque todo el mundo prohibimos el mango, decimos, no, no comas mango porque es dulce. No, pero hay que ver el índice glicémico. Si el mango Ataulfo no tiene indicado un índice glicémico en las tablas del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, aunque sepa dulce, pues es parte de la naturaleza de la fruta. ¿Lo puede comer? Sí, pero si estamos hablando de calorías, bueno, una pieza de mango Ataulfo tendrá 80 calorías. Pero nosotros equivocadamente decimos, no, es dulce porque tiene demasiada azúcar. Y no, si vemos los equivalentes de azúcar en estas tablas, pues vamos a ver que está en 0. Entonces vamos a aventurarnos también a trabajar sobre calorías, índice glicémico, para que el paciente aún más tenga apego y vayamos motivándolo a que coma alimentos, que consuma alimentos que no, que muchas veces se los hemos prohibido, independientemente de las enfermedades concomitantes sobre la obesidad. Ahora bien, la saturación de los endulzantes artificiales. El estudio ha sido muy grande, pero también promueven temas de desarrollo de riesgo cardiovascular también. Promueven también la hiperglicemia, en donde incluso el comportamiento de la hiperinsulinemia va a ser un poquito más pronta que la propia azúcar. Entonces puede suceder en 5 o 10 minutos esas elevaciones, pero hay que ver las sensibilidades, al igual que los valores de índice glicémico, tenemos que observar muy bien esa sensibilidad y cuando tienen el sensor del glucómetro en el brazo que dura 15 días, pues esto nos va a ayudar demasiado para ver esa susceptibilidad que tiene el paciente, sensibilidad hacia la respuesta postprandial de la glucosa. Y ahí es donde llevamos el control. Pero si no tenemos este equipo, bueno, mejor omitimos el uso de los edulcorantes artificiales. ¿Por qué? Porque en la sumatoria nos vamos observando que el paciente no es que consuma una Coca-Cola, un refresco de dieta al día, no, es el refresco de dieta más el dulce de dieta, más el helado de dieta, la nieve de dieta, el pastel de dieta, y en una sumatoria ya llegas a un nivel donde son sobrepasa los niveles aceptados y ya vas a encontrar aquí un tema de una resistencia a la insulina. Entonces, tenemos que encontrar la vía en donde neurobiológicamente satisfagamos perfectamente al paciente para que tenga esa reducción de porcentaje de grasa subcutánea y a la vez no causar tanto estrés en la resistencia de la bajada de peso o el mecanismo de la defensa de la quema de grasa. Pero lejos de eso también debemos de considerar lo que es el efecto del sueño en el metabolismo, en donde si no el paciente está durmiendo bien, no está manejando sus tiempos de dormir, va a aumentar más el apetito por disminución de la leptina, el aumento de la grelina, de la orexina, pero esto va a promover que gane grasa, porcentaje de grasa subcutánea, y el estrés también va a causar una ganancia de la grasa visceral, lejos de la inactividad física, y el mal manejo del gasto energético va a generar una ganancia y almacenamiento de grasa intramuscular y por aumento de la actividad simpática, y va a haber una resistencia a la insulina y una baja de adiponectina. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con incluso las observaciones de los hábitos del sueño, la calidad del sueño y lo que viene siendo la interrupción de los ciclos circadianos. Si nosotros empezamos a manejar la disciplina de tu ciclo circadiano, vamos a tener un movimiento de los relojes biológicos. Y esos relojes biológicos que incluyen las horas del sueño, calidad del sueño, hábitos de alimentación, las horas de comida, las horas de colaciones, vamos a tener un cambio, ¿sí? Y un cambio positivo sobre los valores de glucosa, triglicéridos, colesterol, todos los parámetros bioquímicos y los hormonales también. Ahora, en base a eso, los cambios en el estilo de vida que son dependientes, interdependientes y que van a estar en combinación la actividad física con la química de la dieta, o la actividad física con el estrés crónico, la actividad física con los patrones de ciclos circadianos,
o la actividad física con la calidad del sueño, vamos a ver que en conjunto, cuando empieza a tener esa disciplina individual, vamos a ver que se vuelve un entrelazamiento y que va a tener un efecto de una sobre de otra. ¿Por qué? Porque si tenemos una actividad física adecuada con una calidad del sueño, entonces el sueño, si tú dormiste bien, la actividad física la vas a hacer de manera perfecta. Perfecta quiere decir que vas a tener rendimiento y ganas para hacerlo. Y al igual, vamos a obtener un beneficio total sobre el ciclo circadiano. Y el ciclo circadiano va a tener una respuesta sobre nuestros relojes biológicos, y si la química de los alimentos por la epigenética, pues va a tener otro efecto más sobre el estado de ánimo de la persona. La dopamina va a elevarse y va a tener más ganas de hacer ejercicio y va a disminuir el estrés crónico, porque el estrés crónico va a afectar también al ciclo circadiano y la química del alimento, porque vas a estar comiendo otras sustancias químicas o alimentos o composición química de los alimentos, y de ahí es donde viene la elección. Entonces, a jugar con los cerebros hedónicos, convertirlo a un cerebro consciente y un cerebro metabólico, pues va a ser todo un éxito con el paciente. Pero lejos de eso, la base de los alimentos. ¿Qué le estoy recomendando al paciente de alimentación? Una dieta keto, en donde abundan los alimentos artificiales y que están compuestos por edulcorantes, colorantes artificiales, manipulaciones del sabor y que tiene un costo elevado, o licuados de proteína con estas mismas sustancias y que van a alterar el sistema nervioso, la calidad del sueño, y que van a tener impacto sobre la salud a futuro del corazón del paciente. Eventos cardiovasculares, cerebrovasculares también, ponemos en riesgo al paciente, y que estamos poniendo en riesgo el aspecto del sensaje de tu estómago, de las células L enteroendocrinas. Entonces, el darle alimentos que supuestamente son dulces con sabor artificial puede hacer que el intestino no tenga una comunicación con el estómago con el intestino, todos los neuropéptidos se ven alterados y la producción de todas las señalizaciones de los neurotransmisores de recompensa por estas sustancias van a tener un extraño impacto sobre lo que es el páncreas y la producción de insulina. Es ahí donde yo los invito a que analicen esta situación del impacto de cada una de estas sustancias que presento en esta diapositiva. Y el vasto conocimiento de los endulzantes artificiales, el impacto en los accidentes cerebrovasculares, bueno, yo creo que hay que considerarlo también, porque si estamos viendo el antecedente de que tienen un impacto de elevación de insulina y de glucosa sobre el paciente, y más en el diabético o el que tiene problemas de sobrepeso, obesidad y el impacto de la diabetes, bueno, pues aquí creo que al tener un aumento de la grasa a nivel mundial, del sobrepeso y más en México, pues hemos visto que estas sustancias no funcionaron, no funcionan, ni los sistemas de alimentación. Pueden funcionar, sí, a corto plazo, pero hay una reganancia de peso, no mejoraste los hábitos. Entonces, no funciona. Entonces, invito a que reflexionemos acerca de todo lo anterior para aterrizar lo que viene, porque lejos de esto también tenemos sustancias como la acrilamida, la acroleína, la celulosa, la melamina, que están presentes en ciertas preparaciones que nosotros incluso hemos recomendado a los pacientes. Por ejemplo, la acrilamida presente en los alimentos cuando decimos, no, pues prepara los alimentos con aceite de oliva y dora el aceite, y va a haber dora la carne, o haz un empanizado en el air fryer, puede haber presencia de acrilamida, y esto a la larga pues es una sustancia cancerígena. La acroleína pues es también la conjunción de freír los alimentos, carbohidratos con aceite, o proteínas o grasas con aceite, va a desprender acroleína. Esto va a afectar a todo nuestro sistema circulatorio. La celulosa presente en los quesos panela, en los quesos artificiales, en los pseudoquesos, imitaciones a queso, y pues la presencia puede causar síndrome de colon irritable,
no te causan saciedad, al contrario, van a causar un poco más de compulsión alimentaria. La melamina, que enriquece en la provincia de la República Mexicana, más que nada en las rancherías, el aumento de contenido de proteína, la melamina está presente en los yogures de los mercados de pueblo, las sustancias organocloradas presentes en las ensaladas, el metilmercurio y los binéfilos policlorados presentes en los pescados de granja, y que nosotros recomendamos mucho: la tilapia, el pescado blanco del Nilo, el salmón de granja, en este caso va a tener más metilmercurio y binéfilos policlorados por los medicamentos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque puede haber una resistencia a la bajada de peso por sensibilidad hacia estas sustancias. Al igual que la moda que se tiene del gluten free, que malamente las personas dicen, bueno, es que el gluten free es bajo en calorías, pues no, luego resulta que no, y que contienen demasiadas sustancias de saborizantes artificiales, imitaciones a pan. Pues entonces esto, ¿qué beneficio va a tener el paciente? Pongamos en análisis si la calidad altera la cantidad o la cantidad altera la calidad de la alimentación. Entonces, cuando nos presentamos ante un producto que tiene almidón, glicolato sódico de almidón, de extractos de dextrinas, maltosa, maltodextrinas y colorante caramelo 4, no se va a crear un futuro muy cierto sobre la alimentación adecuada de un paciente para reducir de peso. Puede ser una moda, para muchos es un negocio, pero no es la solución. Porque cuando lo deja el paciente, se cansa y no hay bolsillo que alcance, y viendo si la situación del paciente tiene un entorno familiar que le está exigiendo más economía y está amenazado porque su empresa está quebrando y a lo mejor pierde el trabajo, lo va a dejar. Puede caer una depresión, puede haber un estado de ansiedad, deja estos alimentos que tú le recomendaste, que muchos le recomiendan, y es ahí donde empieza la reganancia de peso. Entonces, debemos de estudiar mucho el comportamiento de estas sustancias, al igual la presencia en la panadería de azotocarbonamida, cloruro de amonio, tantracina, glutamato monosódico, enriquecer un pan con proteína vegetal hidrogenada, hidrolizada o texturizada. Bueno, es una moda que han agarrado muchas panaderías por vender más, hacen este tipo de combinaciones y alteran no solamente las calorías, sino alteran y comprometen la salud gastrointestinal del paciente y a la vez la microbiota intestinal. Ahora, ¿qué conlleva esto? A que pudiera tener una deficiencia de absorción de hierro, absorción de zinc, absorción de magnesio, de manganeso, por esta presencia de sustancias dentro de la bollería. Y es ahí donde vamos a necesitar una suplementación. Mejor no meto suplementación y elimino esta pseudobollería que pudiera ser sana, saludable, si se ve a presencia, se ve bonito el pan, pero eso es lo que hace la sodicarbonamida: maquillar la presencia del pan, el cloruro de amonio, preservar la vida del pan, y por eso a veces no le sale moho, o por eso se seca demasiado el pan. Esta textura suave se ve reducida al paso del tiempo. Por ejemplo, a los 10 minutos de que partiste un bolillo ya se pone duro, es por presencia de cloruro de amonio. ¿Y esto qué impacto va a tener en tu salud gastrointestinal? Bueno, más gastritis, úlceras. Entonces tu paciente que quieres que tenga un beneficio de bajada de peso, pues vas a tener que ayudarle con una dietoterapia para la gastritis y propiamente para el colon irritable. Ahora bien, ¿quién va a tener mayor impacto sobre esto en la microbiota intestinal? Si nosotros manejamos una alimentación consciente con lo anterior, pues vamos a tener una microbiota intestinal positiva para tanto la absorción de alimentos, elevación del sistema inmunológico, todos los beneficios que ya conocemos de la microbiota y que lo han platicado en el Congreso, pues va a beneficiar a la quema de grasa, pero no se ha definido perfectamente qué tipo de grasa es la que va a ayudarte, si es la visceral, si es la subcutánea o si es la intramuscular. Entonces debemos de estudiar un poco más el efecto de la microbiota sobre este beneficio que tenemos
en el exceso de grasa de nuestro cuerpo. Ahora bien, otro de los éxitos que podemos aplicar es el conocimiento de la neurobiología de la nutrición, el balance energético, el control de la ingesta, cómo se ve alterado en base a una alimentación que abunda los azúcares falsos, los azúcares que estamos mal indicando, o, por ejemplo, el uso excesivo de la stevia, qué efecto tiene sobre los mecanismos hedónicos, opioides, cannabinoides de nuestro cerebro, de nuestro hipotálamo, de nuestra amígdala. Y vamos a tener ahí un gran efecto sobre la elección alimentaria. Si nosotros tratamos de llevar una alimentación un poco más aterrizada a lo que llaman natural, más orgánico, más funcional, vamos a tener un beneficio sobre la respuesta de la elección alimentaria y la compulsión alimentaria. Entonces nuestro cerebro hedónico va a elegir y se va a volver más consciente, y de ahí vamos a tener un cerebro más metabólico. Entonces, sí debemos de dominar esta parte de los neurotransmisores de recompensa. Y es ahí donde yo les propongo que si nuestro paciente en análisis tiene ahorita por esta época el antojo de lo dulce, pues implementar opciones de golosinas hipocalóricas, bajas en índice glicémico, que en algunos casos las frutas secas nos pueden ayudar, los esquites, los elotes, hablando de aquí de lo que viene siendo la República Mexicana para Latinoamérica y todos nuestros amigos latinoamericanos, el choclo, por ejemplo, también el milio. Ellos nos pueden echar mucho las manos, igual las palomitas de maíz o las rosetas de maíz o las cotufas en Venezuela y en Colombia, pues pueden hacer un buen manejo calórico, pero tal vez tengan un impacto sobre las glicemias postprandiales de nuestros pacientes. El maíz seco, el famoso tejate, también podrían echarnos mucho la mano para poder tener opciones de golosinas, porque ante la gama que encontramos en internet, en las redes sociales, sobre el impacto de cómo sustituir lo dulce, no se están dando cuenta estas personas de toda la revoltura que estamos haciendo de ingredientes y que pueden alterar todo nuestro sistema de neurotransmisores de recompensa, lo pueden confundir, y durante una época te va a funcionar, sí, pero después no. Entonces tenemos ya demostrado que en este caso el amaranto es una muy buena golosina con sal y limón, con sal y chilito, moderadamente, obviamente, pues tiene un efecto muy positivo sobre la saciedad. Ahora, implementar estrategias de sensación de plenitud también puede ayudar mucho con la semilla de chía en agua simple, en agua mineral, en agua de frutas de temporada. Y me refiero mucho a frutas de temporada para que tenga un bajo costo también el plan de alimentación, porque también es tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Cuántas veces hemos sometido al paciente a que hace 20 años, no, pues compra el yogur bajo en calorías, el yogur light, y tiene un impacto sobre sus glicemias? Pues no, ahorita en la actualidad ya son bebidas lácteas tipo yogur, y que son ricas en colorantes, saborizantes artificiales, y que tienen el impacto no positivo sobre la bajada de peso. El impacto también del cacao al 70%, endulzado con panela, piloncillo y vainilla, es un buen punto, pero obviamente con esto no nos vamos a casar. Hay que ayudar al paciente a que tenga una elección más selectiva y advertirle, un día puedes comer tu cacao al 70%, unos 50 gramos, al otro día prepárate un agua de mango, por ejemplo, con semillas de chía, y congélala y consúmelo como una nieve. Otro día puedes implementar palomitas. ¿Por qué? Porque esto va creando también ansiedad. Yo voy mucho con la idea de que si vas a aplicar una dieta de índice glicémico bajo y posteriormente escalonas a una dieta baja en grasa y alta en carbohidrato,
pues entonces le vamos educando al paciente a que vaya teniendo una elección más acertada, pero es un manejo constante de cambios de alimentación durante 6 meses. Y acuérdense que tenemos una competencia con nuestro propio cuerpo en defensa de la grasa. Y al tener esa defensa de la grasa, pues también te corremos el riesgo a que el paciente se nos caiga y diga, ya no quiero hacer un plan de alimentación contigo. O simplemente desaparezca por tener desconocimiento de estas situaciones. Ahora, el éxito del paciente se puede basar básicamente en el conocimiento de la neurobiología de la nutrición, de la genética incluso, de los hábitos del sueño, de los ciclos circadianos, del impacto de las glicemias postprandiales, al igual de la situación económica. Y al final, ¿qué vamos a obtener? Un paciente feliz y contento porque cambió tallas, bajó de peso, bajó su circunferencia abdominal. El conocimiento del índice de masa corporal es para poblacional, no para niveles clínicos. Medir la grasa visceral, medir la grasa intramuscular, llevar un seguimiento de esa medición cada 2 meses, motivar al paciente, llevarlo, aterrizarlo a que consuma alimentos, que los prepare, adaptarse a su modo de vida. Entonces lo vamos a llevar a ese éxito. Pero ese éxito puede ser traicionado también por el aspecto psicológico, por el aspecto de la defensa de la grasa del cuerpo, incluso de aspectos ambientales, como lo es el trabajo, la escuela, el bullying. A lo mejor se destapa un síndrome o traía escondido un síndrome. Hay una enfermedad de predisposición genética. Actualmente me he enfrentado mucho en la parte clínica del consultorio, en la consulta privada, pues el paciente asiste porque tiene una meta, tiene una boda, va a hacer su fiesta de 15 años, viene su graduación y se encuentra después bajando 10 kilos con un tema de colitis o gastritis. Entonces, o un problema nos pasamos 2 anteriores, por favor, o un tema de salud que comprometa el objetivo. Pero al pensar en el objetivo y en el entorno psicológico, debemos de tener las alertas. Una, que no se tiene una aceptación de la situación que se está viviendo. Esa parte del desequilibrio que logramos luego con el éxito, ahí es donde debemos de poner mucho ojo cuando el paciente ya bajó 10 kilos o existe una distorsión de la imagen corporal, porque luego no se acuerdan cómo estaba y dicen que no siguen bajando de peso. Oye, ¿sabes qué? Yo me siento igual. Oye, pues miren, las mediciones cuantitativas que te hacemos cada semana, cada quincena o cada mes o cada 2 meses, pues estamos viendo un cambio. Sí, pero yo no me siento. Entonces son alertas que hay que empezar a trabajar ya con psicología. Con psicología nos podemos agarrar de la mano cuando ya el paciente bajó 10 kilos, 15 kilos, o de plano, si tú tienes una alerta de estas situaciones cuando llega a tu consulta, puedes hablar con él y decirle, oye, vamos a trabajar en equipo y te recomiendo ir con el psicólogo, un psicólogo en línea, que me ha funcionado ahorita en esta época de pandemia, en lo personal, y decirle, date 2 entrevistas, platica con él, y ya el psicólogo lo valorará, le hará su test, y ya te pones en contacto, trabajas perfecto, y si hay una negación del problema de salud, bueno, canalizarlo con un médico internista, o si ya viene diagnosticado, porque es la otra parte del otro paciente, ya diagnosticado, pues entonces empezar a trabajar con el médico tratante. Entonces aquí, como vemos, nutriólogos, médicos, enfermeros, estudiantes, yo los invito a que se abran cuando tengan un paciente con problemas de sobrepeso, obesidad o ganancia de peso, de sobrepeso, obesidad, obesidad mórbida, que eso se da mucho ahorita por la situación de la pandemia, pues entonces ayudemos al paciente a ser más empático, trabajar
de manera multidisciplinaria. ¿Para qué? Para que logremos el éxito, porque vamos contra una biología, que también la parte mental puede entrar en traición hacia esta situación del éxito. Entonces, a la vez, cuando ya el paciente, ya con esas 3 alertas, y tiene un aislamiento social porque no está ubicado, entonces es ahí donde más tenemos que insistir al paciente. Obviamente existen sus técnicas de acuerdo a cada paciente, personalizar bien el abordaje de la recomendación de la visita al psicólogo. Pero bueno, aquí lo importante es que el trabajo es multidisciplinario para revisar muy bien el caso, incluso si es tu primer caso, pues adelante, revísalo, ve sus estudios de análisis clínico, su comportamiento, su porcentaje de grasa, su valoración de la composición corporal, sus hábitos alimenticios, sus antecedentes, y verás que dentro del historial de su bajada de peso, pues ha tenido sus fracasos y esto no lo quiere repetir. Entonces, ¿qué debemos de hacer en esta oportunidad que nos da la pandemia y que queremos que ya acabe? Pues esto, darle una solución más aterrizada al paciente con lo anterior que vimos. Pero entonces, ¿cuáles serían un poco de la conclusión que podemos manejar de una manera integral, con ejercicio, con el entrenador personalizado o con las clases grupales o la visita al gym o simplemente hacer una actividad física? Bueno, vamos a tener la lista de los consejos prácticos para lograr un éxito. ¿Cuáles? Una, que se atiende integrando sus consultas médicas, una adecuada alimentación guiada por un nutriólogo, siempre por un nutriólogo certificado por el Colegio Mexicano de Nutriólogos o para Latinoamérica de cada país ya existe un colegiado, no miembros certificados en las dietas de la zona o dietas o de sistemas, porque pues se va a casar con un sistema, lo va a hacer gastar. Entonces ahí la confianza que tenga el médico tratante para canalizarlo con un nutriólogo, pues nos debe echar mucho la mano el médico en decir e insistir y darle 5 minutos para que llegue entrenado el paciente o advertido. Usted va a llevar un seguimiento alimentario, un seguimiento de su peso durante mínimo de 6 meses. Bajar de peso no es de la noche a la mañana, sino que debe de llevar una estructura, una planeación de acuerdo a su caso. Eso lo va a hacer el nutriólogo. Y mis compañeros y colegas debemos de tener el equipo necesario y la paciencia para el paciente y la profesionalización para poder ayudarlo porque viene referido. Y si viene de consulta no referida, pues entonces ser lo más ético posible para que el paciente se ponga, aterrice y se motive a hacer este plan, su plan de alimentación. Segundo punto, tomar terapia psicológica para poder cambiar los hábitos que necesite de manera realista. Este punto, si nosotros integramos al psicólogo, yo sé que muchos pacientes se portan renuentes a la psicología, pero el psicólogo es buen amigo, es buen amigo. Me tocó tener en lo personal acercamiento mucho con los psicólogos en esta pandemia por el confinamiento que hubo. Me tocó organizar un grupo de ejercicio que lo pueden encontrar en mi página de YouTube, Nutrisor Mirón. Ahí tenemos 200 clases que hicimos durante la pandemia y es ahí donde se me acercó un grupo de psicólogos, me empezó a orientar de qué lenguaje tenía que llevar y me gustó ese manejo de la psicología y que pudimos cambiar los hábitos en personas que hacían el ejercicio sin que yo las conociera, porque yo daba la clase en vivo y no los veía. Pero yo sí creo mucho en la terapia psicológica por los consejos de psicología que me dieron para poder hacer una clase de ejercicios de confinamiento movimiento, Actívate con Sorge, para que la gente mejorara hábitos. Y eran unos hábitos tan sencillos. Eran levantarte, tender tu cama, escuchar música, era también preparar tu desayuno, poner una alarma más suave que una agresiva,
dejar el celular. Entonces fueron muchas disciplinas que aplicamos. Pero bueno, también tener un buen manejo de las emociones es muy correcto. Esto no lo lleva la alimentación, no lo lleva también la hidratación, nos lo lleva como profesionales la indicación que podemos darle bajo conocimiento y evidencia científica de la neurobiología de la nutrición. Ejercitar el cuerpo es muy importante, sí, tenemos ahí, se los comparto a ustedes, esas 200 clases son gratuitas y tenemos un grupo en Facebook de Confinamiento Movimiento Actívate Consorge, que pueden entrar a Facebook, buscar el grupo y darle clic y pónganle nada más en observaciones. Estuve en el Congreso de Medicina de la Obesidad y les damos entrada al grupo para que vean el resto. Fueron 254 clases durante el confinamiento total que estuvimos ahí con el paciente. De ahí, dormir 7 a 8 horas de corrido. Esto, vuelvo a repetir, es una conclusión hecha en base con medicina interna, psicología y nutrición, además de un entrenador personal. Dormir de 7 a 8 horas de corrido, ayudarle al paciente, escuchar música que suba la dopamina. Por ejemplo, hicimos una dinámica acerca de la bohemia, que estimulaba en el cerebro, y vimos que la gente mayor durante la época de confinamiento se puso a bailar bohemia, abrazados de su pareja, personas mayores de edad, y resultó muy bueno. Al igual que si practicamos el tango o aprendemos tango con nuestra pareja, nos va a ir re bien con la dopamina. Y convivir con personas que te sumen y respeten tu forma de vida. Esa es parte del éxito, que te reconozcan cómo has bajado de peso. Oye, qué bueno que bajaste de peso. O a lo mejor no te lo dicen, no te deprimas, pero te va a ayudar mucho a convivir con personas que sumen y aceptar que la única persona responsable de tu vida o de la vida del paciente es el paciente o tú mismo. Nosotros mismos como colegas, como, vamos a ponerle como pastores de la salud, porque mucha gente también estuvo con el tema religioso, pues los vamos guiándolos de manera profesional, de manera ética, y pues yo encantado de recibir sus comentarios. Agradezco mucho a la organización por la invitación, y bueno, pues tener un éxito con un paciente, bueno, pues ahí está la manera en la cual yo pienso. Tú eres lo que comes. Este conocimiento desde que empecé a estudiar la carrera de nutrición, pues sobre esa parte yo he trabajado durante 30 años y pues nos ha funcionado. Y comer es con todos los antecedentes que vimos para poder aterrizar un buen plan de alimentación para nuestro paciente, un buen seguimiento y una muy buena indicación de prescripción del ejercicio personalizada para nuestro paciente. Muchas gracias.